Leamos juntos. Un espacio creado para leer la Biblia en forma narrativa, sin capítulos ni versículos, para entender mejor la idea del contexto. Así se encontraba en los originales del texto sagrado. Las lecturas que presentamos son de la Biblia Textual Cuarta Edición. Cada programa emitido se encuentra en el canal de YouTube y deben buscarlos como Leamos Juntos Biblia Textual. Soy Edwin Alvarado desde Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica. Qué bueno que nos acompañen. Compartamos ahora la lectura del libro de Éxodo. Pero antes, hagamos una breve reseña de este libro. Éxodo, segundo libro después del Génesis. Tiene a Moisés como su autor. Sin embargo, algunos eruditos afirman que es una compilación de muchos y diversos datos de documentos históricos. Hay dos buenas razones para aceptar a Moisés como el autor divinamente inspirado del libro de Éxodo. En primer lugar, Éxodo mismo nos habla del trabajo de Moisés como escritor. En Éxodo capítulo 34, versículo 27, dijo Yahvé a Moisés: escribe estas palabras, pues conforme a estas palabras he concertado pacto contigo y con Israel. Y en Éxodo capítulo 24, versículo 4, y escribió Moisés todas las palabras de Yahvé, y levantándose temprano en la mañana, construyó al pie del monte un altar y 12 estelas, conforme a las 12 tribus de Israel. En segundo lugar, Moisés estaba bien capacitado para escribir, pues lo educaron en la casa de Faraón durante los primeros años de su vida. El libro de Éxodo podría fecharse alrededor del año 1400 a.C. Los 40 años anteriores a esta fecha, vagando por el desierto, podría haber sido el mejor tiempo para escribir este libro. La lectura de hoy del libro de Éxodo, capítulo 36, versículo 1, al capítulo 40, versículo 38, estará a cargo de Marta Mesa de Canadá, a quien le agradecemos su colaboración. E hizo Bezaleel y Eliab y todo experto inteligente, dotado de sabiduría y habilidad para saber hacer toda obra del santuario, todo lo que había ordenado Yahvé. Y llamó Moisés a Bezaleel, a Eliab y a todo artesano hábil, en cuyo corazón Yahvé había puesto sabiduría, cuyo corazón lo impulsaba a acercarse a la obra para hacerla, y en presencia de Moisés tomaron toda la ofrenda que los hijos de Israel habían llevado para realizar la obra del santuario, y ellos mismos tomaban también la ofrenda de quienes era traída cada mañana. Y todos los peritos que hacían la obra del santuario, dejando cada uno la obra que hacía, fueron a Moisés y dijeron: el pueblo trae mucho más de lo necesario para el trabajo que Yahvé ordenó hacer. Y dio orden Moisés y lanzó un pregón por el campamento diciendo: varón ni mujer se afanen más por las ofrendas para el santuario. Y el pueblo fue restringido de aportar, pues había material suficiente para hacer toda la obra y aún sobraba. Los expertos artesanos hicieron las vestiduras del santuario, que son para Aarón el sacerdote, como Elohim había ordenado a Moisés. E hicieron el efod de oro y de jacinto y de púrpura y de carmesí hilado y de lino rehilado. E hicieron la cortina de azul, púrpura, torsal carmesí rehilado y lino fino rehilado, obra brocada con querubines, para sostenerla sobre 4 pilares de madera incorruptible,
recubiertos en oro, con sus argollas de oro y sus 4 basas de plata. E hicieron para la entrada de la tienda una cortina de azul, púrpura y carmesí rehilado, y torsal de lino fino, obra brocada de querubines, y sus 5 columnas con sus ganchos, y cubrió de oro sus ganchos y sus molduras, pero sus 5 basas eran de bronce. Y Bezaleel hizo el arca y la recubrió en oro puro por dentro y por fuera, y fundió sobre ella 4 argollas de oro, 2 en un lado y 2 en el otro, anchas para meter las varas y cargarla ellos mismos. Y sobre el arca hizo el propiciatorio de oro puro y los 2 querubines de oro, un querubín a un extremo del propiciatorio y el otro querubín al otro extremo del propiciatorio, haciendo sombra con sus alas sobre el propiciatorio. E hizo la mesa de presentación de oro puro y fundió sobre ella 4 argollas de oro, 2 en un lado y 2 en el otro, anchas para meter las varas y cargarla ellos mismos. E hizo las varas del arca y de la mesa de madera incorruptible y las revistió de oro. E hizo los utensilios de la mesa, sus fuentes, bandejas, tazones y copas de oro puro, en los que se ofrecerían libaciones. E hizo de oro sólido el candelabro que da luz, el tallo y los brazos de ambos lados, los vástagos que salen de sus brazos, 3 de un lado y 3 del otro, iguales entre sí, todo él labrado a martillo en una sola pieza de oro puro. E hizo el aceite sagrado de la unción y el incienso compuesto, obra pura de perfumista. Hizo el altar de bronce con los braseros de bronce pertenecientes a los varones que se habían rebelado junto con la asamblea de Coré. Hizo todos los utensilios del altar y su mechero y la base y los tazones y los garfios de bronce. E hizo para el altar un complemento enrejado por debajo de su borde hasta la mitad, y le fundió 4 argollas en bronce por los 4 lados del complemento del altar, anchos para las varas para cargar el altar con ellas. Hizo la fuente de bronce y su base de bronce con los espejos de las que ayunaban, las cuales ayunaron a la puerta de la tienda de reunión el día que la plantó. E hicieron el atrio hacia el lado sur. Las cortinas de torsal de lino fino del atrio eran de 100 codos, y de 20 sus columnas y de 20 sus basas. Del lado norte, de 100 codos, con sus 20 columnas y sus 20 basas. Por el lado que da al mar, cortinas de 50 codos con sus 10 columnas y sus 10 basas. Y del lado que da hacia el levante, 50 codos, cortinas de 15 codos por lado, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Y en el otro flanco, a uno y otro lado, junto a la entrada del atrio, cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio de torsal de lino fino y las basas de las columnas de bronce y sus ganchos y sus varas conexivas de plata, y de plata el revestimiento de sus capiteles. En todas las columnas del atrio las varas conexivas eran de plata. La cortina de la entrada del atrio, obra de recamador de azul, púrpura, carmesí rehilado y torsal de lino fino de 20 codos de longitud, y la altura y la anchura de 5 codos según las cortinas del atrio. Sus columnas 4 y sus basas 4 de bronce y sus ganchos de plata, y el revestimiento de sus capiteles y sus varas conexivas de plata, y todas las clavijas alrededor del atrio de bronce. Y esta es la organización para el tabernáculo del pacto, conforme se le había ordenado a Moisés, que el servicio fuera propio de los levitas a cargo de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y Bezaleel ben Uri, de la tribu de Judá, hizo conforme había ordenado Yahvé a Moisés. Y Eliab ben Ahisamac, de la tribu de Dan,
fue el recamador en azul, púrpura, carmesí rehilado y torsal de lino fino. Todo el oro empleado para la obra, en toda la obra del santuario, provino del oro de la ofrenda mecida, 29 talentos y 720 siclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los censados de la congregación ascendió a 100 talentos y 1775 siclos. Un becá por cabeza, medio ciclo según el ciclo del santuario por cada uno, incluido entre los empadronados mayores de 20 años, que fueron 603.550. Se emplearon 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas de la cortina. Para 100 basas, 100 talentos, a talento por basa. Y con los 1775 siclos hizo los ganchos de las columnas, cubrió sus capiteles y les hizo molduras. El bronce de la ofrenda mecida ascendió a 70 talentos y 2.400 siclos. E hicieron con él las basas de la puerta de la tienda de reunión y las basas del atrio que lo rodeaba, las basas de la entrada del atrio y las clavijas del tabernáculo y las clavijas del atrio que lo rodeaba y el complemento de bronce del altar y todos los utensilios del altar. Y del hilo de azul, púrpura y carmesí rehilado fueron hechas las vestiduras para oficiar en el santuario y las vestiduras sagradas para Aarón, como Yahvé había ordenado a Moisés. Hizo el efod de oro y de azul, púrpura, carmesí rehilado y torsal de lino fino. Laminaron hojas de oro en filamentos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí rehilado y el torsal de lino fino en obra primorosa, y le reunieron hombreras en sus dos extremos. La banda tejida que llevaba encima era del mismo material y de la misma hechura de oro, azul, púrpura, carmesí rehilado y torsal de lino fino, como Yahvé había ordenado a Moisés. Luego prepararon las piedras de ónice engastadas con filigrana de oro, grabadas con grabado de un sello según los nombres de los hijos de Israel, y las colocó en las hombreras del efod como piedras recordatorias de los hijos de Israel, como Yahvé lo había ordenado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí rehilado y torsal de lino fino. Era cuadrado. Hicieron doble el pectoral, de 1 palmo su longitud y de 1 palmo su anchura cuando estaba doblado. Y engastados en él 4 hileras de piedras. La primera hilera tenía un sardio, un topacio y una esmeralda. Esta es la primera hilera. La segunda hilera tenía un rubí, un zafiro y un jaspe. La tercera hilera tenía un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera un crisólito, un berilio y un ónice engastadas con filigrana de oro. Las piedras correspondían a los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, cada una de ellas grabada como un sello con su nombre según las 12 tribus. Para el pectoral hicieron cadenillas trenzadas como cordón, obra de oro puro. Asimismo hicieron 2 engastes de filigrana de oro, 2 anillos áureos y fijaron los 2 anillos a los extremos del pectoral, pasando los cordones de oro por los anillos en los extremos del pectoral. Sujetaron los 2 cabos de los 2 cordones en los 2 engastes, los cuales fijaron sobre las hombreras del efod en su parte delantera. Hicieron además 2 anillos de oro y los pusieron en los extremos del pectoral y en el interior del efod. Luego hicieron otros 2 anillos de oro y los fijaron en las 2 hombreras del efod por la parte delantera inferior junto al empalme encima del cinto del efod, y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul sobre el cinto del efod
para que el efod no se separara del pectoral, como Yahvé había ordenado a Moisés. Hizo también el manto del efod, obra de tejedor, todo azul. Y la abertura del manto estaba en su centro, como abertura de malla, con una orla alrededor de su abertura, para que no se desgarrara. Y en las orillas del manto hicieron granadas de azul y púrpura y carmesí rehilado y torsal de lino fino. Hicieron también campanillas de oro y las colocaron entre las granadas alrededor de la orilla del manto, entre las granadas, una campanilla y una granada alrededor en las orillas del manto para oficiar, como Yahvé había ordenado a Moisés. Igualmente, hicieron las túnicas de lino fino, obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos. El turbante de lino fino, los adornos de las tiaras de lino fino y las prendas de torsal de lino fino. También el cinto de torsal de lino fino, azul, púrpura y carmesí rehilado, obra de recamador, tal como Yahvé había ordenado a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema sagrada de oro puro, y a modo de grabado de sello inscribieron en ella, consagrado a Yahvé. Luego colocaron sobre ella un cordón de azul para sujetarla por arriba al turbante, tal como Yahvé había ordenado a Moisés. Y los hijos de Israel hicieron según todo lo que Yahvé había ordenado a Moisés. Así lo hicieron. Y le llevaron a Moisés el tabernáculo, la tienda con todos sus utensilios, sus travesaños, sus columnas y sus basas, el cobertor de pieles rojas de carneros y el cobertor de pieles de tejones y el velo a modo de cortina, el arca del testimonio y sus varas, la mesa y todos sus utensilios, el pan de la proposición, el candelabro puro, sus lámparas para alumbrar y aceite para el alumbrado, el altar y el aceite de la unción, el incienso compuesto, las cortinas del atrio y sus columnas, la cortina para la entrada del atrio y todos los utensilios del servicio del tabernáculo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ejercer el sacerdocio. Según todo lo que Yahvé había ordenado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel todo el trabajo. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí, la habían hecho tal como Yahvé había ordenado. Así la hicieron, y Moisés los bendijo. Y habló Yahvé a Moisés, diciendo: En el día 1 del mes primero, en el novilunio, harás erigir la tienda de reunión, y colocarás el arca del testimonio, y cubrirás el arca con el velo. Introducirás la mesa, arreglarás sus utensilios, y traerás el candelabro, y harás encender sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el incienso frente al arca, y colocarás la cortina a la entrada del tabernáculo. Pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión, y dispondrás el atrio alrededor. Y tomarás el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo y todo lo que hay en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y serás santo. Y ungirás el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y el altar será santísimo. Y harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión, y los lavarás con agua, y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás sacerdote mío. Y harás que sus hijos se acerquen, y les harás poner las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán sacerdotes para mí, porque su unción les servirá por sacerdocio perpetuo para sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Yahvé le había ordenado, así lo hizo. Y aconteció que en el mes primero, el segundo año de haber salido de Egipto, en luna nueva fue erigido el tabernáculo.
Y Moisés hizo erigir el tabernáculo y asentó sus bases, y colocó sus tablones y metió sus travesaños, e hizo levantar sus columnas, y extendió la tienda sobre el tabernáculo, y puso el cobertor de la tienda por encima, tal como Yahvé había ordenado a Moisés. Y tomó y puso el testimonio dentro del arca, y colocó las varas en el arca, e hizo introducir el arca en el tabernáculo, y colgó el velo de separación, e hizo ocultar el arca del testimonio, tal como Yahvé había ordenado a Moisés. Y colocó la mesa en la tienda de reunión, al lado norte del tabernáculo, fuera del velo, y dispuso en orden sobre ella el arreglo de los panes delante de Yahvé, tal como Yahvé había ordenado a Moisés. Y colocó el candelabro en la tienda de reunión al lado sur del tabernáculo, e hizo encender las lámparas delante de Yahvé, tal como Yahvé había ordenado a Moisés. Puso también el altar de oro dentro de la tienda de reunión, hacia el interior del velo, e hizo quemar sobre él incienso compuesto, como Yahvé había ordenado a Moisés. Colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo, e hizo la fuente para que Moisés y Aarón y sus hijos se lavaran en ella sus manos y sus pies. Siempre que entraban en la tienda de reunión y al acercarse al altar se lavaban tal como Yahvé había ordenado a Moisés. E hizo erigir el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y acabó Moisés la obra. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria de Yahvé llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en la tienda de reunión, porque la nube se había instalado sobre ella, y la gloria de Yahvé había llenado el tabernáculo. Y cuando se alzaba la nube desde el tabernáculo, los hijos de Israel partían en todos sus trayectos, pero si la nube no se alzaba, no partían hasta el día en que se levantaba, porque la nube de Yahvé permanecía de día sobre el tabernáculo, y de noche había fuego en él, a la vista de todo Israel, en todas sus jornadas. Amables oyentes, de esta manera finaliza la lectura de hoy. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo encuentro. Leamos juntos. Que tengan una buena semana.